Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos los aquí presentes. En esta ocasión nos hemos reunido de esta manera online para poder llevar a cabo un pequeño pero muy significativo webinar en torno al análisis del sistema educativo de México. En esta tarde nos acompañan como ponentes la maestra Viridiana Romero Victoria, el maestro Juan Jesús Villa Domínguez y como moderador su servidor, el maestro Omar Carcaño Santini. Los temas a charlar giran en torno a los saldos y desafíos de la reforma educativa, así como también a una forma de reformar desde el aula. Vamos a dar inicio con nuestro pequeño webinar, en el cual debemos de decir que estaremos platicando respecto a las opiniones de dos autores educativos que han expresado sus pensares y sus saberes respecto a esta misma tangente. Tales son los casos de Otto Granados Roldán y de Bernardo Naranjo Piñera. Vamos a comenzar con nuestros primeros puntos a trabajar. ¿Por qué se requería una reforma educativa en nuestro país? Para empezar, privatizar las plazas. ¿Quién quiere dar su primer punto de opinión? Maestro Inicio, primeramente surge la pregunta de por qué era necesaria una reforma educativa y creo que ante ello es preciso que definamos qué es una reforma constitucional. La reforma del 2013 fue una reforma constitucional al artículo tercero que tenía como objeto, pues, digamos, una de sus finalidades era que se acabara la privatización de las plazas, debido a que antes de esta, pues el sindicato, específicamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues era el que tenía el control y a su disposición el repartir o el asignar a docentes o demás funciones del sistema educativo. Y pues esta reforma de 2013 pretendía finalmente pues acabar con esas malas prácticas. Gracias, maestro Juan. En cuanto a la repartición justa de los lugares para que todos los aspirantes tengan oportunidad, maestra, ¿qué opina? Sí, verá, durante mucho tiempo en el sistema educativo, las plazas no eran accesibles para aspirantes que no pertenecieran, digamos, que no tuvieran algún contacto o que no tuvieran, digamos, coloquialmente una palanca y tenían que acudir a actos ilegales como pagarlas o hacer algún tipo de favores. Entonces, la repartición que se deriva de la reforma educativa propone que los aspirantes tengan oportunidades de acceso a estos lugares de trabajo y solo califiquen los docentes mejor preparados. Gracias, maestra. ¿Recuerdan que un poco atrás en el pasado había una queja muy grande en cuanto a las plazas que se heredaban o se tenían que comprar? Maestro Juan, ¿qué opina al respecto usted? Sí, definitivamente, pues miren, si por ejemplo, si el gobierno pretendía elevar la calidad o mejorar el servicio educativo, pues digamos que con esas malas prácticas pues no se podía, tenía que empezar a hacer algo pues donde se empezaran a seleccionar a los candidatos que ocuparan pues una plaza. Entonces uno de los objetivos fue pues finalizar con esa privatización de las plazas primeramente, acabar como con lo que dijo la maestra y que fuera más justo, pero al mismo tiempo hay que recordar que anteriormente los maestros que estaban en servicio, pues digamos que el lugar que ocupaban, pues digamos era parte de su patrimonio, entonces pues ellos tenían la posibilidad de otorgarle dicha plaza o dicho puesto a algún familiar. Sin embargo, esta reforma, pues digamos que marcó un parteaguas para que esa práctica pues se limitara o se eliminara, mejor dicho. Claro, maestro, y a raíz de eso fue que se evolucionó un poco este proceso y se creó la evaluación a todos los docentes para ser candidatos a una plaza. ¿No es correcto, maestra Viri? Sí, verá, parte de la reforma también propone que los aspirantes que querían un lugar de trabajo, pues deben tener un perfil docente. Por eso nació la evaluación para quienes querían ostentar una plaza, pudieran lograrlo, pero bajo ciertos criterios. Si bien es bien sabido que durante el sistema educativo hay mucha gente que ocupa un lugar, como ya lo mencionó el maestro Juan, que fue heredado, entonces en algunos casos no tenían el perfil. Por eso, para poder obtener, se planteaba este docente idóneo que pudiera obtener una plaza.
Y yo considero que es un punto muy importante, un parteaguas para la educación de hoy en día en México, ¿verdad? ¿Y ustedes, maestros, creen que era necesario para ello la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE? Claro, definitivamente el Estado creó al INEE como un organismo descentralizado, que digamos que propiamente el Estado no tuviera injerencia para que hubiera cierta neutralidad y que pues las acciones fueran enfocadas a mejorar la calidad educativa. Cabe decir que el INEE tenía como objetivo atender ciertas demandas que ya existían propiamente en el sistema educativo. Una de ellas que existía era pues a eliminar esas inasistencias que había en el sistema educativo mexicano, pues por ahí, de acuerdo a datos del INEGI 2015, pues 4.8 millones de jóvenes y de niños no acudían a las escuelas. Asimismo, también se tenía que empezar a hacer acciones enfocadas a la permanencia, ya que se decía que de cada 100 estudiantes, 55 no terminaban la educación obligatoria. Y es lo mismo que ayudó a que pueda estar un poquito más la permanencia de los estudiantes. ¿No es así, maestra Viri? Sí, en este caso, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación también nace y parte de las nuevas políticas globales que surgen en el mundo. Esta necesidad de tener que evaluar la educación bajo ciertos criterios, nuevas formas de pensar, políticas nuevas respecto a la concepción de lo que es educación. Entonces nace esta institución como medida para poder valorar, pues, tanto docentes como evaluaciones, como la permanencia de los estudiantes, lo que requieren y lo que no. Entonces, estas nuevas políticas son, digamos, una directriz global que nace con la intención de dar a los niños lo que necesitan en el sistema educativo. Claro, muy importantes ambas vertientes de ustedes, compañeros, pero me gustaría agregar algo para cerrar este punto, que es que todo eso no sería posible sin la constante evaluación del sistema educativo, porque sabemos que el INEE también se encarga de este apartado para que si no está resultando algún proyecto, algún sistema educativo o algún proceso, poder evaluarlo, analizarlo y reestructurarlo, ¿no? Sí, Bueno, así es. Sí, es. gracias, maestra. Vamos a pasar con el siguiente punto, que es en cuanto a todos estos beneficios que hemos recibido a raíz de la reforma educativa. De primer punto, pues tenemos que el sistema educativo compita a la par con otros países. Es correcto, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué opinan de ello ustedes, compañeros? Maestra Viri, para empezar. En este caso, como ya lo mencionaba, en esta parte de la globalización y nuevas formas de pensar, nuevos sentidos políticos, también se pretende que esta parte de la reforma educativa atendiera a la competencia global que teníamos nosotros como sistema educativo hacia otros países. Es decir, nosotros como mexicanos ser más competentes, tener más herramientas de trabajo, un sistema educativo enfocado desde el sentido humanista que forme un alumno integral y al mismo tiempo cuente con más habilidades. Muy interesante. Y todo esto mismo es lo que contempla una educación para la vida. ¿No es así, maestro Juan? Sí, claro. Digamos que uno de los objetivos que iban encaminados hacia elevar la calidad de la educación, pues era precisamente que el alumno lo que aprendiera dentro de la escuela, pues no solamente le sirviera para la propia institución, sino que ese conocimiento, esas habilidades, las ocupara fuera de este. ¿Por qué? Porque digamos que el niño o el joven se iba a enfrentar al mundo real, donde actualmente hay más competitividad, hay pues mayor competencia, pero al mismo tiempo hay esta facilidad de poder estar en contacto con entornos educativos, lo que hace que mayor cantidad de personas tengan acceso a este y por ende, pues digamos que ya el hecho de tener cierto nivel educativo ya no era suficiente, sino que tenían que estarse preparando constantemente a lo largo de la vida. Entonces, hacia eso va enfocado esto de educar para toda la vida. Muy interesante, maestro. Gracias por su aporte. Yo creo que eso mismo es lo que conlleva a que la diversidad de estudiantes que pertenecen a este sistema educativo sean más válidos.
Maestra Viri, ¿qué opina al respecto? En este caso, la reforma educativa plantea que la diversidad del país sea atendida como debiera haber, porque durante mucho tiempo y en la historia de México, la diversidad cultural y étnica nunca ha sido tomada en cuenta. A través de varios sistemas educativos que se han implementado, se ha intentado homogenizar a la población. Sin embargo, a esta reforma educativa dice, rescatemos nuestra cultura, rescatemos nuestros pueblos originarios, y por ello la diversidad de los estudiantes, lo menciona, no cabe dentro del sistema educativo. Yo creo que esa misma diversidad, maestra, gracias, es la que nos ayuda a crear ciudadanos que quieran ser más profesionales. Maestro Juan, ¿qué piensa al respecto? Sí, sí, claro, definitivamente, como hace ratito ya lo mencionaba, pues al haber mayor posibilidad de que digamos, de las personas pudieran acceder a la educación y digamos que pues tuvieran las mismas oportunidades para continuar preparándose, pues digamos que eso eleva la competitividad. Entonces, eso requiere que constantemente las personas que ingresan al sistema educativo pues sigan preparándose. Como les decía hace ratito, no basta, a lo mejor anteriormente bastaba con que alguien aspirara a tener una licenciatura. Sin embargo, hoy sabemos que con una licenciatura no basta, tienes que continuar preparándote si es que quieres pues seguir como coloquialmente pudiera decirse, estando en la jugada, ¿no? Seguir siendo competitivo. Entonces, claro que sí se requiere tener un perfil profesional pues más, con mayor preparación. Claro, y yo creo que a fin de cuentas todo ello es lo que nos está orillando hacia todos estos mismos beneficios que nos están ofreciendo las distintas reformas educativas a las que hemos llegado hoy en día. Vamos a continuar con el siguiente punto, compañeros, que es en cuanto a las partes más fuertes de lo que viene siendo la reforma educativa. Para iniciar, me gustaría participar como primer punto, es que esta previamente se realizó a través de un consenso político en donde se veló a favor de la escuela, de la educación de calidad. Y es por eso que este mismo consenso es el que dio la pauta y primordial para que pudiese darse el beneficio para todos los estudiantes, los que hoy conocemos como NNA, para que puedan tener un mejor futuro y una mejor educación. Bien, en cuanto a la creación del nuevo modelo educativo, en este caso, maestra Viri, ¿usted qué opina? En este caso, el nuevo modelo educativo planteó la creación de los aprendizajes clave. Este nuevo sistema, esta nueva propuesta que dio el gobierno, planteaba cosas muy interesantes, como que estos aprendizajes claves fueran adquiridos por los estudiantes que tenían innovaciones metodológicas e innovaciones tecnológicas, estaba adaptado al contexto de los niños. Asimismo, también nuevamente hacía hincapié en el enfoque humanista del desarrollo integral, donde el niño tuviera varios lugares donde pudiera desarrollarse tanto artísticamente como en los conocimientos como matemáticas o español. Vaya, el niño estaba predestinado a aprender estos aprendizajes clave que eran como las herramientas o los puntos o pilares que le iban a servir a futuro. No nada más se planeaba algo institucional, sino que él fuera capaz de ponerlo en el plano vivencial. Qué interesante, maestra. Yo creo que eso es lo que dio el salto al siguiente punto, que es la creación del servicio profesional docente. Adelante, maestro Juan. Sí, claro. Como al principio lo mencioné o lo fuimos mencionando, pues digamos que se querían erradicar esos males que existían en el sistema educativo mexicano. Entonces, para ello, pues se tenía que crear un organismo, un mecanismo que se encargara de regular ese proceso de admisión y promoción, como lo fue el servicio profesional docente. Servicio profesional docente se encargaba de, pues básicamente, de clasificar o de seleccionar a los candidatos que mejor estuvieran preparados para ocupar un puesto dentro de la Secretaría de Educación Pública, como lo podía hacer pues los nuevos maestros que podían ocupar alguna plaza. Y de igual manera se encargó pues de organizar y de coordinar cuáles iban a ser los mecanismos para que los maestros que estuvieran en servicio pues pudieran ascender de manera
vertical, es decir, promocionarse dentro del sistema educativo. Y dejando así un beneficio bastante grande para la parte docente, pero que a su vez también beneficiaba a la parte estudiantil, porque esos mismos beneficios repercutían en toda la parte estudiantil, que yo creo que es algo muy importante también. Bueno, ya llegando como que al tope de estos puntos importantes para trabajar el día de hoy, vamos a pasar a dar unas pequeñas y breves conclusiones, compañeros. ¿Qué les parece si comenzamos con la maestra Viridiana? Sí, claro. A manera corta de resumir la situación, desde ciertas perspectivas, tal vez la reforma educativa pudo haber sido un poco agraviante, pero al mismo tiempo pudo haber sido benéfica, porque hacía falta que se reformaran ciertas cosas que, como mencionó el maestro Juan, ya eran cosas que eran hábitos, ya eran cosas que eran un hecho, ya no podías acceder a ciertos lugares o a ciertas plazas porque no tenías un conecte. Entonces, la reforma educativa viene y abre paso, ¿no? Y con ello trae nuevos modelos educativos que impactan en el aprendizaje de los estudiantes. Gracias, maestra. Muy importante su aportación final, ¿eh? Creo que sí es bastante considerable. Ahora, maestro Juan, ¿cómo le gustaría concluir? Claro, yo coincido con muchos puntos que acaba de mencionar la maestra y creo, y ya lo he expresado en tiempo anterior, la reforma educativa, si bien a lo mejor no tenía tanto contenido educativo, tanto contenido pedagógico, y más bien fue una reforma laboral para los docentes y para los que se encontraban trabajando en la Secretaría de Educación Pública, creo que fue un mal necesario. O sea, finalmente la reforma del 2013 marcó un parteaguas de lo que hoy día nosotros gozamos. Y creo que yo soy un vivo reflejo de haber sido una persona que pudo ingresar al sistema gracias a que se llevó a cabo esa reforma. Porque yo ni tenía el recurso, ni tenía los conectes, como bien ya lo señalaron, para poder estar dentro del sistema educativo. Gracias a la reforma del 2013 es que estoy aquí con ustedes, compañeros. Creo que aún es más resaltable su opinión y su conclusión en este caso, maestro, porque viene siendo uno de los principales beneficiados de esta reforma, que ya hemos visto que sí nos benefició bastante tanto a los docentes, nosotros, como a los estudiantes, y creo que a todo el personal de la educación en general, ¿no? Y bueno, de manera muy general, a manera de cierre, puedo decir que sí quedaron muy plasmadas nuestras opiniones, tanto del maestro Juan como de la maestra Viri, e inclusive de un servidor, y es innegable que la educación en nuestro país ha pasado por muchísimos cambios en el caso de reformas educativas, algunos a favor o algunos en contra, como ustedes estuvieron compartiendo, y creo que coincido con muchas de sus opiniones, pero creo que lo más importante aquí es decir que seguimos avanzando, y todo esto es en futuro de la educación en México, porque esa es nuestra prioridad en este momento, ¿verdad, compañeros? Así es, Sí, maestro. Compañeros maestros, maestro Juan, maestra Viri, creo que fue un enorme placer para mí poder compartir este espacio online en el que podamos expresar nuestras opiniones de esta manera. Les agradezco mucho por su tiempo y les invito a seguir participando en más actividades como estas. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. igualmente. A ustedes, mis compañeros, buenas tardes. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.